5 relatos escalofriantes de choferes de Uber. El primer relato dice lo siguiente: soy José y durante varios años trabajé como conductor de Uber en San Diego, California. Mis viajes nocturnos siempre resultaban ser interesantes, pero hubo uno que me dejó verdaderamente atónito. Ocurrió en el invierno del 2021, en medio de uno de los tramos más tranquilos de mi turno. Aquella noche recogí a una pasajera en las afueras de San Diego. Quería ir a una dirección del Old Town, la parte más antigua de la ciudad. El trayecto era bastante largo, así que decidí tomar la autopista para ahorrar tiempo. A medida de que nos adentrábamos en la noche, noté una luz parpadeante en mi espejo retrovisor. Al principio pensé que era otro coche, pero la luz permanecía ahí, a la misma distancia, de una forma extraña. Me parecía como una especie de linterna muy fuerte. También, durante el recorrido, pude notar que se acercaba y se alejaba constantemente. En cuestión de segundos aparecía muy cerca. Pero de repente, esta luz se pegó totalmente al automóvil. Era tan brillante que iluminaba todo el interior del auto. La pasajera y yo nos giramos para ver de qué se trataba, y lo que vimos nos impresionó. No era un coche, no era una moto, ni nada que pudiera identificarse. Literalmente era una esfera de luz brillante, una esfera flotando en el aire, justo detrás de nosotros. Debería ser del tamaño de una pelota de básquetbol. Durante el incidente, la esfera se mantuvo ahí inmóvil. De repente se disparaba hacia un lado y luego hacia el otro, hasta que de repente se disparó hacia el cielo y se alejó de nuestras vistas de una manera impresionante. Mi pasajera y yo nos quedamos en silencio unos segundos. Estábamos asombrados. Nos empezamos a cuestionar de qué se trataba. Si podíamos decir que habíamos visto a un ovni o si era algún tipo de tecnología desconocida. No tenía hélices, no parecía tener propulsión y el ruido que hacía era una especie de zumbido muy pequeño, como una especie de zumbido eléctrico. Desde entonces esta historia la he relatado en varias ocasiones a pasajeros de Uber. Algunos me han dicho o me han contado historias impresionantes que ya les platicaré. Pero por lo menos ya puedo decir que pude observar de cerca un ovni. Vamos a la siguiente historia. Esta la cuenta Carlos. Dice: durante años trabajé como conductor de Uber en Monterrey. Esto entre el año 2019 y a la fecha 2023. Esporádicamente trabajo en ese tema. Tuve varias experiencias interesantes, pero la más impactante ocurrió el 20 de marzo del 2022. Fue una experiencia que hasta el día de hoy me parece inverosímil, que prefiero pensar que fue una alucinación. Esa noche había recogido a un par de turistas que acababan de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y se dirigían a su hotel en el centro de la ciudad. Estábamos cruzando la zona rural alrededor de la ciudad, un área generalmente tranquila y poco iluminada. De repente noté un resplandor en el cielo, algo muy brillante, más brillante que una estrella, que un avión o que un dron. Se convirtió rápidamente en una bola de luz brillante que se movía de manera que ningún otro objeto conocido podía hacerse. Se movía en forma zigzagueante. Tanto a los turistas pasajeros y a mí nos empezó a doler la cabeza y empezamos a tener mucha sed, como si nos estuviéramos deshidratando. El objeto se detenía en seco. De repente salió una especie de luz que nos iluminó a nosotros. Pensábamos que nos iban a abducir como en las películas, pero eso no sucedió que nosotros sepamos. Aceleré a velocidades que nunca había hecho para ver si nos podíamos alejar del objeto. Pero ese objeto se pegaba a nosotros como nunca habíamos visto. Los turistas y yo estuvimos observando con asombro. Detuve el coche y mejor salimos a observar. La bola de fuego cambió su trayectoria abruptamente y se dirigió directamente hacia nosotros, y hizo como si nos estuviera escaneando con la luz. Nos barrió con la luz de arriba hacia abajo. Pero esto fue demasiado rápido. El objeto era de una forma discoidal, con luces multicolores. Aunque los colores eran casi blanquecinos, se alcanzaban a distinguir.
Estos estaban girando al borde del objeto. No emitía ningún tipo de sonido. Solamente escuchabas el aire, el viento al mover el objeto se escuchaba por la rapidez, pero el objeto no tenía sonidos ni nada de eso. Simplemente flotaba y se movía de manera impresionante. Finalmente el objeto volvió a moverse y se disparó al cielo a una velocidad increíble. Desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos asombrados, incapaces de creer lo que estaba sucediendo. Desde ese día, cada vez que voy por la carretera, sobre todo esta de la autopista para el aeropuerto, que es la más solitaria, trato de ver hacia arriba a ver si encuentro alguna vez una luz similar a la que vimos esa ocasión. ¿Por qué nos escaneó? ¿Por qué nos vio? ¿Por qué se acercó? ¿Qué interesante podían tener los turistas o yo? Obviamente para esto no tengo una respuesta. Esta es otra historia, la que voy a contar de una persona que se llama Alberto. Dice, solía ser conductor de Uber en Los Ángeles, California, antes de mudarme a ese estado. Viví y trabajé también en Chicago. La experiencia que les voy a contar sucedió en 2022 y hasta el día de hoy me sigue. Era una noche fría, era otoño y los suburbios de Chicago suelen ser así. Llevaba a un pasajero a casa por una carretera que tenía un cementerio en ambos lados. En esa ocasión sabía yo que tenía que estar atento porque normalmente hay poca visibilidad en el lugar. Aparte que también varios amigos y compañeros me han contado que ahí se ven cosas extrañas. Hay varias incluso leyendas urbanas que circulan en internet. Eran las 2 de la mañana cuando llegué al tramo del cementerio y de repente, así de la nada, empezó a darse una especie de niebla, de nube que no dejaba vernos de manera correcta. Reducimos la velocidad y abrimos las ventanas intentando ver a través de la niebla. Fue entonces cuando empezamos a escuchar unos ruidos extraños. Primero empezaron como murmuros, después los sonidos eran impresionantes, eran gritos, sonidos guturales, susurros de personas que incluso se escuchaban dentro del taxi. Se escuchó un grito aterrador como de una niña pidiendo ayuda dentro del taxi. Obviamente no iba nadie con esas características. Afuera y adentro se escuchaban sonidos aterradores. Sentimos repentinamente un cambio en el ambiente, una pesadez, incluso empezó a sentirse aún más frío de lo normal. Ambos, tanto mi cliente como yo, estábamos impresionados ante esta situación. Después, alcanzamos a ver al fondo una especie de sombras, como esos famosos hombres sombra que llaman. Retrocedí el coche lentamente, más o menos unos 300 metros me fui de reversa y los sonidos poco a poco fueron disminuyendo. En ese momento empezamos a hablar al 911 para que ayudara a esas personas que necesitaban ayuda, asumiendo que esto tenía que ser real, tenía que haber alguien ahí. En efecto, hicimos la llamada, pero no funcionaba, no salían las llamadas. Repentinamente la niebla se empezó a despejar y los gritos se dejaron de escuchar. Nos bajamos del carro para tratar de escuchar si algo más estaba por ahí. Esto no sucedió y por eso ya no insistimos en la llamada 911. Pensamos en ese momento que habíamos estado ante un fenómeno paranormal. De ahí nos fuimos a una gasolinera con una cafetería que estaba a más o menos unos 300 metros de donde estábamos. Le comentamos al mesero que nos estaba atendiendo junto a mi cliente y a mí, mientras tomábamos un café y nos comíamos algo para pasar el susto. Nos explicó que era muy común que hubiera fenómenos extraños y apariciones en ese lugar, que esa niebla aparecía desde 1918, cuando un tren se accidentó exactamente al lado de donde está ese cementerio. En efecto, después lo pude confirmar en internet, ese accidente existió. Y en efecto, pues hay muchas leyendas urbanas alrededor de ese lugar.
Esto es Podcast del Misterio. Vamos a la siguiente historia y te agradezco si nos puedes dar esa manita para arriba, si puedes compartir. Es muy importante para que este canal pueda seguir creciendo. Muchas gracias a todos los que ya están suscritos y a los que nos recomiendan continuamente. Nos hacen las preguntas de que si estos son casos reales, si no son casos reales, que bueno, en muchos casos evidentemente no sabemos o no tenemos la manera de rastrearlos, porque son relatos que vamos recopilando durante años. Hemos estado recopilando historias y esas historias pues circulan en foros, en internet, pero también muchas otras nos las han contado ustedes. Aquí la idea es recopilar todos los testimonios posibles de experiencias extrañas. Claro que entendemos que muchas no tienen forma de explicarse o que muchas tal vez surgieron por una alucinación o muchas otras cosas. La verdad es que es difícil saber, pero lo interesante es que de tanto y tanto, muchas historias claramente son reales. Y de esas historias yo creo que las iremos distinguiendo, iremos aprendiendo poco a poco a saber más o menos cuáles historias tienen más probabilidad de ser y cuáles otras tal vez no tanto. Aún así, yo con el tiempo he sido el primer sorprendido, porque muchas historias que yo pensaba que eran imposibles, ustedes mismos me han escrito y me han dicho: Pepe, yo viví esto, yo viví el otro, a mí me pasó aquello, y bueno, pues a mí por lo menos la perspectiva me ha ido cambiando con el tiempo. Les agradezco que nos sigan enviando historias, relatos, experiencias y tratemos de disfrutarlas, tal como disfrutas una película, como disfrutas una canción, lo que sea. Pero en el fondo, yo creo que muchos entenderán que muchas historias pues han sucedido, han sido vividas por personas como ustedes o como yo. Así que pues bueno, aquí con mucho gusto seguiremos relatándoles todas las historias y experiencias extrañas que hay por ahí. Vamos a la siguiente historia, también de un chofer de Uber. Asegura que su nombre es Rafael y que solía conducir el Uber en la Ciudad de México. Fue en invierno del 2020 cuando dice le ocurrió un suceso que cambió su realidad. Dice lo siguiente: esta historia me marcó y tiene pues para mí una forma extraña e imborrable de ver las cosas. Una noche de viernes acababa de recibir una solicitud de viaje desde el Panteón de Dolores, un antiguo cementerio ubicado en la parte oeste de la ciudad. Al llegar, un hombre de mediana edad con una vestimenta funeraria se subió a mi coche. Tenía una mirada sombría y una aura pesada a su alrededor. A pesar de eso, él era amable. Me pidió que lo llevara a la colonia Roma, una zona donde hay casonas antiguas y calles empedradas en algunos puntos. A medio camino me pidió detenerme en una vieja tienda al lado de un edificio desolado. Dijo que necesitaba comprar algo. Salí del coche para estirar las piernas y voltearla un poco la cara, el cuello, estirarlo, etc. Algo muy común entre los choferes que tienen muchas horas trabajando. La figura del hombre apareció y así estuve esperando porque llegaba, me decía unas cosas, se regresaba y así estuvo. Después se fue por 20 minutos y ya a los 20 minutos decidí irme. Preocupado como quiera, antes de todo, decidí entrar a la tienda. La persona que estaba atendiendo ese lugar era una persona muy mayor, estaba encorvado sobre el mostrador polvoriento y me aseguró que nadie había entrado, que fácil tenía una hora en la que nadie había entrado a su tienda. Insistí que mi pasajero estaba ahí, que yo vi cómo entró y salió varias veces. Junto a mí, revisó las cámaras de seguridad. Ahí conmigo. Las imágenes eran de una cámara vieja, pero se podía ver claramente que yo estaba ahí esperando afuera del Uber o del auto. Pero nadie más salió del automóvil. Lo más extraño es que en la aplicación aparecía la persona como que todavía estaba en el auto, como que el viaje no se había terminado. Al tratar de darle por terminado, me marcó un error. Se borró la información y simplemente
pues me quedé sin nada, sin la información de esa persona, ni la foto, ni nada de eso. Me puse muy nervioso, la verdad es que pues ya me habían pasado cosas raras, aunque esta fue absurdamente extraña. Decidí buscar información sobre esta persona, pero realmente no tuve detalles. Le di la descripción a personas que estaban por la zona y pues la verdad es que no supieron absolutamente nada. Desde ese incidente aterrador trato de siempre poner mucha atención a las personas que se suben al auto. De alguna manera siento que lo que viví fue una experiencia paranormal. Pero aquí estamos involucrando tecnología. Por ejemplo, una aplicación en la cual me tuvo que haber marcado ese viaje. Les comenté a los de Uber que si no tenían un registro de un viaje que había hecho en ese momento hacia la Colonia Roma, me dijeron que no había registro de ese recorrido. Simplemente no lo había. Un fenómeno verdaderamente extraño. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió en Houston, Texas. Una persona que se llama Alejandro asegura que estuvo trabajando y viviendo varias experiencias extrañas mientras hacía recorridos de Uber en la noche sobre todo. Pero uno de los más extraños ocurrió el 2021. Una tarde, dice, ya casi de noche, recogió un pasajero en las afueras de Houston, una zona semirural. El destino era una dirección en el corazón de la ciudad. La carretera o la zona que teníamos que tomar atravesaba un tramo de terreno bastante desolado, que había sido un antiguo campo de batalla durante la Guerra Civil. Mientras avanzábamos observé una figura a lo lejos. Parecía un soldado uniformado junto a la carretera. Pensé que era alguien disfrazado, quizás parte de alguna recreación histórica. Pero cuando nos acercamos, la figura, frente a mi cliente, a mi pasajero y yo, se desvaneció. Nos quedamos impresionados, cuestionándonos si lo que habíamos visto era simplemente una ilusión óptica o algo más. Seguimos avanzando por la carretera y en un tramo más adelante la figura apareció en medio de la carretera parado. Esta vez nos veía fijamente y vimos cómo mientras pasábamos a un lado de él nos observaba. Tenía el uniforme desgastado y la verdad es que se veía todo muy real. Tenía un viejo sombrero militar y nos vio como nos íbamos alejando. Luego de este incidente vimos cómo al alejarnos esta figura simplemente se desapareció, se desvaneció. Yo lo pude ver por el retrovisor, pero mi cliente, mi pasajero, estaba sorprendidísimo. En un punto le pregunté si quería regresar y indagar un poquito más, pero evidentemente no quiso hacerlo. Hoy, mientras recuerdo esta historia, puedo confirmar lo que otros compañeros míos de Uber me han dicho. Muchas ocasiones en las carreteras, sobre todo donde ha habido situaciones fuertes de otros tiempos, pueden aparecer figuras que si pones atención van a mostrarse como lo que son, como recuerdos del pasado, como fantasmas o como fenómenos simplemente inexplicables. Varios de mis compañeros han podido observar hombres sombra, figuras, animales, incluso criaturas imposibles. Las carreteras, sobre todo de noche, creo que guardan grandes secretos. El punto es estar observando, estar muy atento a lo que está sucediendo. Algunas veces me pregunto tal vez si no será parte de la imaginación. El hecho del cansancio de estar manejando todo el tiempo hará que veamos cosas que no existen. Lo que sí me confirma que lo que yo vi fue real es que el pasajero vio todo lo que yo vi. Un tema que hasta el día de hoy me sigue. Incluso varias ocasiones he tenido pesadillas con ese soldado. Y aquí, bueno, pues es donde comentamos un poco los relatos de gente que trabaja en la noche, en diferentes áreas. Son muy extensos, muy amplios. Y también en el día, que pasan cosas extrañas.
Aquí les estaremos relatando lo más raro de los misterios, ya sea que tengan relación a la mente, a lo paranormal, a la ufología, a las leyendas urbanas y también a las leyendas antiguas. Si tienes algo que compartir, te agradezco no lo envíes. El correo está en la descripción, ahí abajo en la descripción puedes ver el correo. Si nos estás escuchando, que sepas que también estamos en YouTube, pero también estamos en Spotify, en Google Podcast y en otros podcasts más. El número para que nos envíes un relato, una experiencia extraña, es el 52 87 81 19 7903. Decirles que con estas historias que he contado, muchos se están animando a contar más historias, y esto creo que nunca se acaba. Nos han contactado personas que trabajan de tripulación actualmente en aviones, que han vivido experiencias extraordinarias. Nos han contactado personas que nos aseguran son científicos que están estudiando ciertos temas de la mente y que espero yo se animen después a contarnos alguna experiencia más. Aquí, pues insisto, seguiremos indagando, seguiremos sobre todo explorando las historias más raras en el tema de misterio. Yo creo que todos hemos vivido historias o situaciones extrañas, pero no siempre nos atrevemos a reconocerlas o a contarlas. Ojalá que ustedes se animen y aquí los estaré esperando con más experiencias. Si lo hacen de viva voz, si lo graban con pura voz, lo estaremos haciendo en un especial donde aparecerán las voces de ustedes contando sus propias historias, sus propias experiencias. Les mando un enorme saludo desde Podcast 78, el podcast del misterio. Estamos a punto de cumplir 6 meses de existir. El próximo 23 de mayo cumplimos 6 meses de estar aquí. Esperemos que sea por muchos años más para seguir contando experiencias e historias extrañas. Un fuerte abrazo, muchas gracias por dar esa manito para arriba y por ayudarnos a compartir. Hasta pronto.